Escuchar la voz de Dios. ¿Sabías que cada creyente tiene la capacidad de escuchar a Dios, y tú también puedes hacerlo? Dios siempre está dispuesto a hablarte, pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente escuchando? A menudo, el problema no es que Dios no esté hablando, sino que no hemos afinado nuestros corazones y mentes para escuchar su voz. Dios nos habla de muchas formas diferentes y sutiles, pero a veces fallamos al esperar algo grandioso o espectacular. Es posible que desees escuchar una voz fuerte y retumbante que provenga del cielo, o tal vez quieras ver tu nombre escrito en las nubes. Aunque Dios tiene el poder de hacer todo eso, no quiere que nuestra capacidad de escucharlo dependa exclusivamente de señales físicas. Más bien, quiere que desarrollemos una relación más íntima con Él, donde podamos percibir las sutiles formas en que nos comunica su amor y dirección. Una de las formas más importantes de escuchar a Dios es aprender a reconocer su voz en el silencio y la quietud. A veces, esperamos que Dios nos hable de manera clara y audible, pero eso no siempre es así. Muchas veces, nos habla en silencio, a través de esos momentos en los que sentimos paz o consuelo sin razón aparente. En un mundo lleno de distracciones, entretenimiento constante y actividades que demandan nuestra atención, el desafío está en encontrar momentos de tranquilidad para estar a solas con Dios. Regularmente, debemos buscar tiempos de calma y disposición para escuchar lo que tiene que decir a nuestros corazones. La historia de Elías, aprendiendo a escuchar en el susurro. La historia del profeta Elías es un excelente ejemplo de cómo Dios elige hablar a través de formas inesperadas. En 1 Reyes 19, leemos que Elías se encontraba en el monte, esperando encontrarse con la presencia del Señor. Primero, vino un viento fuerte y poderoso que destrozó las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, hubo un suave susurro. En ese susurro estaba Dios. Elías, al escuchar el susurro, se cubrió el rostro con su manto y se puso de pie a la entrada de la cueva, pues sabía que era la voz de Dios. Esta historia nos enseña que Dios no siempre se revela de forma espectacular. Muchas veces nos habla de manera sutil, en momentos de calma y quietud. Aunque no hay nada de malo en buscar señales y experiencias sobrenaturales, no debemos dejar que estas expectativas nos lleven a olvidar lo fundamental. La voz de Dios también se encuentra en el silencio. La importancia del silencio y el recogimiento. En nuestra relación con Dios, no se trata solamente de ir a la iglesia, participar en actividades o recibir palabras proféticas de líderes espirituales. Estas cosas son importantes y nos fortalecen en nuestra fe, pero no deben reemplazar nuestro tiempo personal con Dios. Él desea tener comunión íntima con cada uno de nosotros, y esto implica encontrar un lugar tranquilo donde podamos estar en su presencia sin distracciones. No siempre que vayamos a Dios debemos hacerlo con peticiones y solicitudes. A veces, lo único que Él quiere es que estemos en silencio, adorándolo y esperando sentir su presencia. Cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones y estamos dispuestos a simplemente escuchar, experimentamos una conexión más profunda con nuestro Creador. Es posible que a veces no puedas dormir bien o que te despiertes en medio de la noche sin motivo aparente. Si esto sucede, en lugar de buscar entretenimiento para pasar el tiempo, considera que podría ser Dios tratando de llamar tu atención. En esos momentos de quietud nocturna, cuando el ruido y las distracciones habituales del día están ausentes, es posible que Dios quiera comunicarse contigo, ya sea para que ores por alguien, para darte una palabra de consuelo o para simplemente estar en su presencia. La palabra de Dios, la forma más clara de escucharle. Otra forma directa en la que Dios nos habla es a través de su palabra. La Biblia es su voluntad escrita para nosotros. Es un manual que nos guía en cada aspecto de nuestra vida. A través de ella, podemos conocer la mente de Dios sobre cualquier situación, ya que contiene innumerables historias de hombres y mujeres que caminaron con Él. Esas historias no solo nos revelan cómo es Dios, sino que también nos permiten identificarnos con las experiencias de estos personajes en diferentes etapas de nuestras vidas. Por ejemplo, tal vez te identifiques con Abraham, esperando el cumplimiento de una promesa que parece tardar más de lo esperado, o tal vez te sientas como Moisés, luchando con sentimientos de insuficiencia para cumplir el propósito de Dios. Como Débora, podrías encontrarte en una posición de liderazgo y buscar sabiduría para actuar con justicia. La palabra de Dios está llena de enseñanzas que abordan todas las situaciones que enfrentamos hoy. Cuando nos sumergimos en ella de manera constante, comenzamos a recibir revelaciones y entendemos mejor cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria. Además,
cualquier otro método a través del cual Dios nos hable siempre debe estar sujeto a la confirmación de su palabra. Dios nunca se contradice a sí mismo, por lo que cualquier idea, consejo o revelación que recibamos debe estar alineada con las Escrituras. De este modo, podemos estar seguros de que realmente es Dios quien nos está guiando. Por ejemplo, si alguien te sugiere algo que va en contra de los principios de la Biblia, puedes saber con certeza que ese consejo no proviene de él. La paz, una señal clara de la voluntad de Dios. La paz es otro indicador de que estamos alineados con la voluntad de Dios. La paz es la ausencia de conflicto y el sentimiento de seguridad de que Dios está contigo, incluso en medio de situaciones difíciles. Cuando tomas una decisión que está de acuerdo con lo que Dios quiere para tu vida, Él te confirma esa decisión dándote una paz profunda. Sabes en tu interior que estás haciendo lo correcto y que estás en el lugar correcto, lo cual trae consigo una sensación de satisfacción y plenitud. En Colosenses 3:15 se nos dice que la paz de Cristo gobierna en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a la paz. La paz es, por tanto, un fruto del Espíritu que actúa como una brújula, guiándonos hacia lo que es mejor para nosotros. Cuando sientas inquietud o falta de paz con respecto a una decisión, tómate el tiempo para buscar a Dios en oración. Puede que sea una señal de que algo no está bien y necesites ajustar el rumbo antes de seguir adelante. Dios utiliza muchas formas para guiarnos, y una de ellas es a través de esa sensación de paz o inquietud en nuestro espíritu. Si te encuentras con alguien o en una situación que constantemente te provoca una sensación de incomodidad, considera la posibilidad de que Dios esté intentando advertirte sobre algo. La paz es un regalo que Él nos da para ayudarnos a discernir su voluntad, y si algo está robándote esa paz, es probable que no sea parte de su plan para ti. Dios también puede llamarnos a momentos de silencio durante el día, momentos en los que decidimos alejarnos de las distracciones y enfocarnos en Él. Esta práctica no solo nos ayuda a escucharle, sino que también nos lleva a una vida de devoción constante. Aprender a retirar nuestra atención de lo que nos rodea y concentrarnos en la presencia de Dios nos hace más sensibles a su voz y dirección. En ocasiones, sentimos que necesitamos de un ambiente perfecto o de un lugar específico para poder conectarnos con Dios, pero en realidad, lo que más importa es la disposición de nuestro corazón. En medio de nuestras tareas diarias, podemos detenernos por unos minutos, cerrar los ojos y buscar su presencia, escuchando lo que Él pueda querer decirnos. Dios no solo nos habla a través del silencio o de la palabra escrita, también nos habla a través del testimonio interno del Espíritu Santo. A menudo, el Espíritu Santo nos guía de una forma sutil pero constante, a través de pensamientos, impresiones y sentimientos internos. Es posible que hayas sentido alguna vez un impulso interno para hacer algo, como orar por alguien o llamar a un amigo en momentos inesperados. Quizás, a veces, sientas una urgencia de evitar ciertas decisiones, como si algo dentro de ti estuviera indicando que ese no es el camino adecuado. Esa es la voz del Espíritu Santo, que nos guía y nos protege. Él nos habla continuamente, dándonos dirección en los asuntos pequeños y grandes de la vida. Cuando Jesús se fue, dejó al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador y guía. En Juan 4:13 se nos dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, hablándonos lo que oye del Padre. Por eso, como creyentes, es crucial prestar atención a esos impulsos internos que sentimos. Aunque a veces dudamos y nos preguntamos si lo que sentimos realmente es de Dios, debemos confiar en la paz que Él nos da como confirmación. Cada vez que obedecemos las pequeñas indicaciones del Espíritu Santo, se va fortaleciendo nuestra capacidad para discernir su voz. Sin embargo, si constantemente ignoramos o desobedecemos esos impulsos, corremos el riesgo de dejar de escucharlo. El Espíritu Santo es un caballero, y nunca nos obligará a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Él espera pacientemente que estemos dispuestos a obedecerle, pero también se puede entristecer si ignoramos su guía. Dios también utiliza a personas espirituales para hablarnos. En muchas ocasiones, Él pone a personas sabias a nuestro alrededor para aconsejarnos y ayudarnos a entender su voluntad. Estas personas pueden ser pastores, mentores, líderes espirituales, amigos, o incluso alguien con quien te cruces inesperadamente. En Proverbios 11:14 se nos dice que la victoria se alcanza con muchos consejeros. Dios utiliza a los consejeros para que nos den una palabra de ánimo, nos ofrezcan perspectiva y nos guíen hacia la dirección correcta, especialmente cuando estamos pasando por momentos de incertidumbre. Sin embargo, es importante que tengamos discernimiento y llevemos cada consejo recibido ante Dios en oración.
No todos los consejos que recibimos son necesariamente parte del plan de Dios para nuestra vida. Algunas personas pueden aconsejarnos desde sus propias experiencias, o incluso con intenciones que no están alineadas con la voluntad divina. Lo que funcionó para otra persona no siempre será lo mejor para nosotros, porque Dios tiene un propósito específico y único para cada vida. Por eso, antes de tomar cualquier consejo como definitivo, debemos buscar la confirmación de Dios y asegurarnos de que esté en armonía con su palabra. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos en los que Dios habló a través de otros. Moisés y Aarón fueron usados por Dios para hablarle al pueblo de Israel y para guiar a los hijos de Dios hacia la libertad. En el caso de Balaam, Dios incluso utilizó un burro para transmitir un mensaje importante. Estos ejemplos nos recuerdan que Dios puede utilizar cualquier medio o persona para comunicarse con nosotros. Sin embargo, debemos tener la responsabilidad de presentar cada palabra que recibimos ante Dios, buscando su dirección antes de tomar cualquier acción. A veces, una voz puede parecer venir de Dios, pero puede ser una prueba o un engaño. Por ejemplo, en la historia del profeta joven y el profeta mayor en la Biblia, el profeta joven fue enviado por Dios con una instrucción clara, y se le dijo que no comiera ni bebiera hasta cumplir su misión. Sin embargo, se encontró con un profeta mayor que lo convenció de hacer lo contrario. El resultado fue trágico, ya que el joven profeta desobedeció la instrucción original de Dios y perdió su vida. Esta historia nos muestra que debemos ser muy cuidadosos y no confiar ciegamente en los consejos, incluso si provienen de alguien que aparenta ser muy espiritual. En todo momento, necesitamos presentar nuestras decisiones y cada palabra recibida ante Dios, pidiendo sabiduría y discernimiento. Esto es especialmente importante cuando se trata de decisiones significativas que podrían tener un impacto duradero en nuestras vidas. El testimonio interno del Espíritu Santo y la guía de personas espirituales no son los únicos métodos que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. La paz, como mencionamos anteriormente, es una señal clara de que estamos en el camino correcto, siguiendo la voluntad de Dios. Cuando tomamos decisiones que están alineadas con los planes divinos, Dios nos da una paz inexplicable. Esa paz es una confirmación de que estamos haciendo lo correcto y que estamos donde Él quiere que estemos. Sin embargo, también puede haber momentos en los que experimentamos una profunda inquietud o ansiedad. Estos sentimientos pueden ser señales de advertencia, indicándonos que algo no está bien. Si sentimos que algo nos está robando la paz, debemos prestar atención y buscar el rostro de Dios para discernir qué está sucediendo. A menudo, Dios también nos habla a través de circunstancias y oportunidades que se presentan de manera inesperada. Cuando Él tiene un propósito para nuestras vidas, abrirá las puertas necesarias para que lo cumplamos. De igual manera, cuando algo no es parte de su plan para nosotros, a veces cerrará ciertas puertas para protegernos y guiarnos hacia un camino mejor. Podemos ver un ejemplo claro en la historia de Nehemías, quien fue movido por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías sintió una carga profunda por la situación de su pueblo y comenzó a orar y ayunar para recibir dirección. Dios no solo confirmó su propósito a través de la oración, sino que también le otorgó el favor del rey, quien le proveyó todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto. Esto demuestra que cuando Dios nos llama a algo, Él se encargará de que tengamos todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Dios también puede usar oportunidades inesperadas para guiarnos a su voluntad. David, por ejemplo, fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Ese simple encargo fue en realidad una orquestación divina, que llevó a David a enfrentarse a Goliat y ser promovido ante el rey. Asimismo, José fue llevado a la presencia del faraón para interpretar un sueño, y esto lo llevó a convertirse en el segundo al mando de Egipto. Las oportunidades divinas son señales claras de que Dios tiene un plan específico para nosotros. No siempre se presentarán de la manera que esperamos, y a veces incluso pueden parecer pequeños detalles insignificantes. Sin embargo, cuando caminamos en obediencia y buscamos la guía de Dios, esas oportunidades pueden convertirse en grandes bendiciones que nos acercan más a su propósito para nuestras vidas. Además, Dios utiliza la naturaleza y su creación para hablarnos y recordarnos quién es Él. Todo lo que vemos a nuestro alrededor da testimonio de la grandeza de Dios, y si prestamos atención, encontraremos mensajes en la creación que nos hablan de su amor y cuidado por nosotros. El Salmo 19, 1-2 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría».
Cada vez que contemplemos un cielo estrellado, una hermosa puesta de sol, o el sonido de la naturaleza, debemos recordar que cada detalle fue creado por Dios para mostrarnos su amor. La creación nos muestra el poder y la soberanía de Dios de maneras maravillosas y a menudo nos habla en momentos en los que más lo necesitamos. Hay ocasiones en las que estamos cargados con preocupaciones y de repente sentimos una suave brisa que nos llena de paz. Esa brisa es una manera sutil en la que Dios nos recuerda que Él está presente y que no debemos temer. En la Biblia, hay numerosos ejemplos de cómo Dios usó la naturaleza para comunicarse con su pueblo. Un ejemplo es el arco iris que Dios dio a Noé y su familia como señal de su pacto, prometiéndoles que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Esa señal quedó grabada en la naturaleza como un recordatorio eterno de su fidelidad. Otro ejemplo claro es la zarza ardiente, a través de la cual Dios habló a Moisés y le dio instrucciones para liberar a su pueblo. Asimismo, cuando los israelitas se encontraban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios dividió las aguas del mar para hacer un camino de escape para su pueblo. Estos actos sobrenaturales son poderosos recordatorios de que Dios no tiene limitaciones y puede usar cualquier elemento de la naturaleza para cumplir su propósito y comunicarse con nosotros. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús mostró su autoridad sobre la naturaleza, como cuando calmó la tempestad y caminó sobre las aguas. Estas señales nos revelan que el control de Dios sobre la creación no tiene límites. En medio de nuestros problemas, cuando todo parece estar fuera de control, podemos mirar la naturaleza y recordar que el mismo Dios que calma la tormenta puede traer paz y dirección a nuestras vidas. A veces, Dios utiliza la naturaleza para hablarnos directamente, como hizo con Abraham. Cuando Dios quiso mostrarle cuán numerosa sería su descendencia, lo llevó a mirar las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. A través de esos elementos visuales, Dios transmitió una promesa poderosa que Abraham pudo comprender y creer. Dios podría habérselo dicho de una manera diferente, pero eligió usar la naturaleza para mostrarle una imagen clara de su grandeza y fidelidad. Así que cada vez que nos tomamos un momento para contemplar la naturaleza, podemos recordar que Dios tiene el control absoluto, que Él es soberano y que no hay nada en nuestras vidas que escape de sus manos. Otra manera en la que Dios nos habla es a través de oportunidades divinas. Cuando Dios quiere que sigamos un camino específico, Él lo confirmará poniendo en nuestro camino las oportunidades necesarias. A veces, las cosas simplemente empiezan a fluir y encajar de una manera que solo se puede explicar como obra de Dios. Si bien en ocasiones nos enfrentamos a obstáculos y desafíos, cuando algo está dentro de la voluntad de Dios, se abrirán puertas para que podamos avanzar. Por otro lado, cuando estamos en el lugar o con las personas equivocadas, Dios puede permitir que enfrentemos dificultades para guiarnos de regreso al camino correcto. Esto no significa que todas las dificultades son señales de que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero sí que Dios utiliza ciertas circunstancias para protegernos y dirigirnos. Cuando Nehemías sintió la carga de reconstruir los muros de Jerusalén, sabía que debía asegurarse de que esa era la voluntad de Dios antes de tomar cualquier acción. Ayunó y oró, y Dios confirmó su propósito al darle favor con el rey, quien le proveyó los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea. Esto nos enseña que cuando Dios nos llama a hacer algo, también se asegurará de que tengamos todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. David también experimentó la mano divina guiándolo hacia su propósito. Un día, su padre lo envió a llevar alimentos a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Aparentemente, era una tarea sencilla, pero Dios había orquestado ese momento para que David se enfrentara a Goliat y fuera promovido ante los ojos del pueblo y del rey. Esto nos recuerda que Dios puede usar incluso los eventos más simples de nuestra vida diaria para llevarnos a cumplir su propósito. Debemos estar atentos a esas oportunidades y dispuestos a seguir su guía, sabiendo que Él está trabajando para nuestro bien. Además de oportunidades divinas, Dios también nos habla a través del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22-23, se nos describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cualidades no solo son evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que también son señales que Dios utiliza para hablarnos y guiarnos. A veces, Dios permite que enfrentemos situaciones difíciles o personas complicadas para desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu. Cuando enfrentamos desafíos, debemos preguntarnos qué quiere Dios enseñarnos a través de ellos. Por ejemplo, si te encuentras lidiando con alguien que es difícil de amar, podría ser una oportunidad para que aprendas a amar como Dios ama, sin condiciones. Si estás enfrentando un tiempo de espera, quizás Dios esté desarrollando paciencia en ti.
Cuando nos enfrentamos a momentos en los que debemos tomar decisiones difíciles, también podemos evaluar si nuestras acciones están alineadas con el fruto del Espíritu. Si no sentimos paz o si nuestras decisiones no están produciendo gozo, paciencia o amor, es probable que necesitemos reconsiderar si estamos siguiendo la dirección de Dios. El fruto del Espíritu no solo nos guía a nosotros, sino que también nos permite discernir la voluntad de Dios para nuestras relaciones y el entorno en el que nos encontramos. Por ejemplo, si te estás preguntando si una persona es parte del propósito de Dios para tu vida, una buena forma de evaluar eso es observar si esa persona manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Es alguien que camina en amor? ¿Es alguien que promueve la paz? Si la respuesta es negativa, eso podría ser una señal de que no está alineada con lo que Dios quiere para ti. Dios quiere rodearte de personas que te edifiquen y te acerquen más a Él, y si no estás viendo ese fruto en alguien cercano, es importante prestar atención a lo que Dios podría estar diciendo. Otra forma en la que Dios se comunica con nosotros es a través de la repetición y el énfasis. A veces, Dios usa este método para asegurarse de que entendemos claramente lo que está tratando de decirnos. Podrías notar que un tema específico aparece repetidamente en diferentes áreas de tu vida. Tal vez estés leyendo la Biblia y un versículo específico te llama la atención. Luego tu pastor predica sobre el mismo tema, y más tarde un amigo te menciona algo similar. Este tipo de repetición no es una coincidencia, es una manera en la que Dios confirma su mensaje. En 2 Corintios 13:1 se nos dice: todo asunto se establecerá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando vemos que un tema o una idea sigue apareciendo una y otra vez, debemos prestar atención y buscar a Dios en oración para entender qué nos está diciendo. El profeta Eliseo también experimentó algo similar antes de que Elías fuera llevado al cielo. Varios profetas le dijeron a Eliseo que Elías sería quitado, y esto ocurrió en varias ocasiones durante su camino. La repetición era una señal clara de que algo importante estaba por suceder, y Eliseo decidió no apartarse de Elías hasta el último momento. Del mismo modo, cuando algo sigue viniendo a nuestra mente o vemos que las mismas ideas se repiten a nuestro alrededor, es una señal de que Dios está tratando de captar nuestra atención. No debemos ignorarlo ni verlo como una simple coincidencia, sino que debemos buscar la dirección de Dios para entender lo que Él quiere decirnos. Otra manera poderosa en la que Dios nos habla es a través de sueños y visiones. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo Dios usó sueños para revelar sus planes y advertir a su pueblo. Aunque no todos los sueños tienen un significado divino, algunos sueños son especiales y se destacan por su claridad y vividez. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños que indicaban el propósito de Dios para su vida, aunque en ese momento no podía comprender todo lo que esos sueños significaban. Años más tarde, esos sueños se cumplieron, y José se convirtió en el segundo al mando de Egipto, salvando a su familia del hambre. Dios también habló a Pedro a través de una visión, guiándolo a llevar el Evangelio a la casa de Cornelio, un gentil. Esta visión cambió la perspectiva de Pedro y abrió la puerta para que el Evangelio se extendiera a todas las naciones. Asimismo, en el libro de Mateo, leemos cómo Dios le habló a José, el esposo de María, en un sueño, advirtiéndole que llevara a su familia a Egipto para proteger al niño Jesús del plan de Herodes. Los sueños y visiones son un medio poderoso que Dios usa para guiarnos, advertirnos, confirmarnos su voluntad, o incluso revelarnos cosas sobre las que hemos estado orando. Cuando experimentamos este tipo de comunicación divina, es importante discernir qué sueños son realmente de Dios y cuáles son solo producto de nuestras actividades diarias o preocupaciones. Un sueño de origen divino a menudo tiene un significado profundo que va más allá de lo cotidiano, y el Espíritu Santo puede ayudarnos a interpretarlo correctamente. Así como hizo con José en el Antiguo Testamento, Dios puede darnos sueños que nos indiquen cómo actuar, cómo prepararnos para el futuro o cómo ayudar a otros. Juan, el apóstol, también tuvo muchas visiones mientras estaba en la isla de Patmos, y esas visiones se convirtieron en el libro de Apocalipsis. Estas revelaciones fueron dadas por Dios para mostrarle lo que sucedería en el futuro, y su ejemplo es una muestra clara de cómo Dios usa los sueños y las visiones para dirigirnos y advertirnos sobre lo que está por venir. Hoy en día, muchos creyentes también experimentan sueños en los que Dios les muestra algo importante sobre sus vidas o sobre las vidas de otros. Algunos estudiantes han soñado con preguntas de examen antes de presentarse a una evaluación, mientras que otros han recibido dirección sobre un llamado o sobre con quién deberían casarse. Para asegurarnos de que entendemos correctamente los sueños, es una buena práctica escribirlos en un cuaderno al despertarnos. Al hacerlo, podemos revisarlos más tarde y orar para que Dios nos dé entendimiento sobre su significado.
También es importante tener en cuenta que el enemigo puede tratar de manipular nuestros sueños para infundir temor o ansiedad. Algunas personas tienen pesadillas constantes que las hacen temer dormir. En estos casos, es fundamental orar antes de dormir y confiar en que Dios nos dará descanso y protección. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles sueños provienen de Él y cuáles no, para que podamos diferenciar lo que realmente tiene valor espiritual. Dios siempre está dispuesto a hablar, pero nosotros debemos estar preparados para escuchar. Esto implica ser sensibles a sus indicaciones y prestarle atención en todos los aspectos de nuestras vidas. A veces, cometeremos errores mientras aprendemos a discernir su voz, pero eso no debe desanimarnos. Aprender a escuchar a Dios es un proceso que requiere tiempo y, sobre todo, una disposición constante a obedecer. Así como reconocemos la voz de un ser querido porque hemos pasado mucho tiempo escuchándolo, lo mismo sucede con la voz de Dios. Cuanto más tiempo pasemos con Él, más fácilmente reconoceremos cuando nos habla. Dios quiere que cada uno de nosotros experimente una relación cercana y personal con Él, donde podamos discernir su voz y seguir sus indicaciones sin temor ni duda. Pero esto requiere que estemos dispuestos a silenciar el ruido que nos rodea y a abrir nuestro corazón a lo que Él tiene que decirnos. Él nos habla de muchas formas: en la quietud, en su palabra, a través del Espíritu Santo, de personas sabias, de la paz interior, de la naturaleza, de oportunidades divinas, del fruto del Espíritu, de la repetición y de los sueños y visiones. Cada uno de estos métodos es una expresión de su amor y cuidado hacia nosotros. Para poder escuchar a Dios, debemos aprender a quedarnos quietos y observar el mundo que nos rodea, buscando su guía en cada situación. En la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que escucharon la voz de Dios y siguieron su dirección, y como resultado, experimentaron grandes bendiciones. Elías, Moisés, Abraham, Nehemías, David, Pedro, Juan y muchos otros escucharon a Dios y obedecieron, aunque a veces lo que Dios les pedía no tenía sentido desde una perspectiva humana. Su disposición a seguir la guía divina les permitió cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas. Así que cada día debemos tomar el tiempo para buscar la presencia de Dios y escuchar lo que Él tiene que decirnos. Puede que sea a través de un versículo de la Biblia que parece saltar de la página hacia nosotros, o tal vez sea en esos momentos de quietud en los que sentimos paz sin razón aparente. Incluso puede ser a través de una conversación con un amigo que nos da justo la palabra que necesitamos escuchar. Dios usa muchos métodos para llamarnos y guiarnos, pero nuestra parte es estar atentos y dispuestos a seguirle. Es crucial recordar que Dios nos habla en cualquier momento y lugar. No necesitamos estar en un entorno perfecto para escuchar su voz. Él está siempre presente, incluso en los momentos más comunes de la vida. La oración es uno de los medios más poderosos para conectarnos con Él, y no solo se trata de hablar y hacer peticiones, sino de aprender a escuchar su respuesta. Podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento, y cuando lo hacemos con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo nos ayudará a comprender lo que Dios nos quiere comunicar. Cuando enfrentamos situaciones difíciles o no sabemos qué decisión tomar, debemos acudir a Dios en oración y confiar en que nos dará la dirección correcta. A veces, su respuesta puede no ser lo que esperamos, pero debemos tener fe en que su voluntad siempre es lo mejor para nosotros. Incluso cuando parece que estamos caminando por un camino incierto o enfrentando desafíos, podemos tener la seguridad de que Dios está guiándonos hacia el cumplimiento de su propósito. No debemos olvidar que una de las formas más evidentes en las que Dios nos habla es a través de su palabra. La Biblia está llena de sabiduría, promesas, enseñanzas y advertencias que se aplican a todas las áreas de nuestra vida. Cuando pasamos tiempo estudiando la Biblia, no solo estamos aprendiendo más sobre quién es Dios, sino que también estamos creando una base sólida para escuchar su voz. Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que vaya en contra de su palabra, y cuando estamos familiarizados con las Escrituras, podemos discernir más fácilmente qué es lo que Él nos está diciendo. El Salmo 119, 105 nos dice: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». La palabra de Dios nos ilumina, nos guía y nos muestra el camino que debemos seguir. Cuanto más tiempo pasamos meditando en la Biblia, más fácil se nos hará escuchar a Dios en medio de las dificultades y las incertidumbres de la vida. La palabra no solo nos consuela y nos alienta, sino que también nos corrige cuando nos desviamos del camino correcto. Nos señala nuestras malas acciones y nos muestra cómo podemos cambiar y alinearnos nuevamente con el propósito divino. El Espíritu Santo utiliza la palabra para guiarnos y recordarnos los principios divinos cuando más los necesitamos.
En los momentos en que enfrentamos tentaciones o dificultades, el Espíritu Santo nos trae a la mente versículos y enseñanzas que nos ayudan a resistir y seguir el camino correcto. Es una herramienta poderosa que nos permite mantenernos fuertes en la fe y vencer cada ataque del enemigo. La Biblia también es descrita como el pan que nos alimenta y sostiene. Cada vez que la leemos, estamos alimentando nuestra alma, fortaleciéndonos espiritualmente y preparándonos para cualquier situación que pueda surgir. Dios también nos habla cuando experimentamos una paz profunda que va más allá de nuestro entendimiento. La paz es una confirmación de que estamos siguiendo la voluntad de Dios, y nos asegura que Él está con nosotros en cada paso que damos. Incluso en medio de circunstancias difíciles o cuando enfrentamos decisiones importantes, la paz de Dios actúa como una señal de que estamos en el camino correcto. Esta paz nos llena de seguridad, de la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando las cosas no parecen ir bien desde nuestra perspectiva. Cuando no tenemos paz acerca de una situación o una decisión, es importante prestar atención a lo que Dios podría estar intentando decirnos. Esa falta de paz podría ser una advertencia de que necesitamos cambiar de dirección o que debemos esperar antes de actuar. La paz y la inquietud son indicadores importantes que Dios utiliza para guiarnos, y cuando aprendemos a ser sensibles a ellos, evitamos muchos errores y decisiones equivocadas. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios, y aunque a veces puede ser difícil discernir su guía en medio del ruido del mundo, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a reconocer su voz. Él es nuestro pastor, y nosotros somos sus ovejas. Como sus ovejas, debemos aprender a conocer su voz para seguirlo donde quiera que nos lleve. Dios, en su infinita sabiduría, nos invita a una relación de cercanía y dependencia. A través de nuestras debilidades, nuestras experiencias y nuestras luchas, Él quiere enseñarnos más sobre quién es Él y cuánto nos ama. Esta relación no es solo un ejercicio espiritual que ocurre una vez a la semana en la iglesia, sino un caminar diario en el que aprendemos a buscar su guía y a depender de Él en cada circunstancia. La verdadera paz y propósito se encuentran cuando dejamos de lado nuestro orgullo y nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas, y simplemente confiamos en que Dios tiene el mejor plan para nosotros. A menudo, una de las cosas más difíciles de aceptar cuando seguimos a Dios es la necesidad de soltar el control. Como seres humanos, tendemos a querer tener el control de nuestras vidas y nuestras decisiones, planificando nuestro futuro y creyendo que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero en nuestra relación con Dios, Él nos llama a soltar ese control y a confiar en su guía, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. La fe implica dar pasos hacia lo desconocido, confiando en que Dios nos llevará al lugar correcto. Como dice Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios es esencial para escuchar su voz y seguir su dirección. Una de las maneras en las que aprendemos a escuchar mejor a Dios es a través de la práctica constante de buscarlo. La vida de Jesús nos da un ejemplo claro de esto. Aunque Jesús era el Hijo de Dios y tenía poder para realizar milagros y enseñar con autoridad, dedicó mucho tiempo a orar y a estar a solas con el Padre. A menudo, leemos en los Evangelios que Jesús se apartaba a lugares tranquilos para orar, a veces durante la noche o en las primeras horas de la mañana. Esta búsqueda constante del Padre era la fuente de su poder, su dirección y su sabiduría. Si Jesús necesitaba pasar tiempo a solas con Dios, cuanto más lo necesitamos nosotros. Cuando dedicamos tiempo a estar con Dios, no solo orando, sino también escuchando, encontramos en Él la dirección que necesitamos para nuestra vida diaria. Aprendemos a reconocer su voz y a ser sensibles a las formas en que Él nos guía. Es un proceso que requiere disciplina, pero a medida que lo practicamos, se convierte en una parte natural de nuestra relación con Él. Dios nos promete que cuando lo buscamos de todo corazón, lo encontramos. Jeremías 29, 13. Esto significa que, a pesar de nuestras dudas, nuestras fallas o nuestras inseguridades, si nos acercamos a Él sinceramente, Él responderá y se revelará a nosotros. Otro aspecto importante de nuestra relación con Dios es la disposición a aprender de nuestras experiencias pasadas. A lo largo de nuestra vida, podemos mirar hacia atrás y ver momentos en los que Dios nos habló, nos guió o nos protegió, incluso cuando no nos dimos cuenta en ese momento. Recordar estos momentos es clave para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que Dios siempre está con nosotros. Al reflexionar sobre su fidelidad en el pasado, nos damos cuenta de que no tenemos motivos para temer el futuro, ya que el mismo Dios que nos ayudó ayer seguirá siendo nuestro refugio hoy y mañana.
Las experiencias del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto son un buen ejemplo de esto. A pesar de que Dios les había mostrado su poder de muchas maneras, como dividiendo el Mar Rojo, proveyendo maná del cielo y guiándolos con una columna de nube y de fuego, a menudo olvidaban lo que Dios había hecho por ellos. Cuando enfrentaban dificultades, rápidamente caían en la queja y en la duda, olvidando las innumerables veces que Dios había provisto para sus necesidades. Nosotros, como ellos, a veces podemos olvidar las bendiciones y milagros de Dios cuando enfrentamos un nuevo desafío. Por eso, es importante recordar cómo Él ha obrado en nuestras vidas para mantener una actitud de agradecimiento y confianza. Es fácil dejarse llevar por el temor y la incertidumbre cuando estamos enfrentando algo nuevo o cuando las cosas no parecen estar saliendo como esperábamos. Sin embargo, la confianza en Dios se construye precisamente en esos momentos. Cuando enfrentamos desafíos y decidimos confiar en Él, estamos construyendo un fundamento sólido de fe que nos sostiene en las dificultades. Dios nos recuerda una y otra vez que Él es fiel y que nunca nos abandonará. En Hebreos 13:5 se nos dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta promesa es un ancla para nuestra alma, un recordatorio de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está a nuestro lado. Aprender a escuchar a Dios también implica reconocer que Él nos habla de manera individual y personalizada. Cada uno de nosotros tiene una relación única con Él, y Dios se comunica con nosotros de maneras que entendemos. Para algunos, puede ser a través de la naturaleza, para otros, a través de la paz interna o los sueños. Cada método es una expresión del deseo de Dios de comunicarse con nosotros de una manera que sea clara y significativa. No debemos compararnos con otros o esperar que Dios nos hable de la misma manera que habla a alguien más. En lugar de eso, debemos estar abiertos a la manera en la que Él elige hablarnos, sabiendo que siempre tiene en mente lo mejor para nosotros. Dios también nos habla a través de las oportunidades que se presentan ante nosotros. Cuando una puerta se cierra, a menudo es porque Dios tiene una puerta mejor que abrir. En esos momentos en los que no entendemos por qué algo no está funcionando o porque las cosas no están saliendo como esperamos, debemos recordar que Dios tiene un propósito mayor. Lo que puede parecer un fracaso o una pérdida puede ser, en realidad, una forma en la que Dios nos está protegiendo o redirigiendo hacia algo mejor. Debemos estar dispuestos a aceptar que sus planes son mejores que los nuestros y confiar en que Él tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría sobre cómo debemos vivir, y uno de los temas que más se repiten es la necesidad de confiar en la dirección de Dios y buscar su sabiduría. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Podemos planificar y tener sueños, pero al final, es Dios quien dirige nuestros pasos. Aprender a escucharle y a permitir que nos guíe requiere que soltemos nuestras expectativas y estemos dispuestos a seguir su dirección, aunque no entendamos todo el panorama. La obediencia a la voz de Dios no solo tiene un impacto en nuestras vidas personales, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Cuando seguimos la guía de Dios, nos convertimos en instrumentos de su amor y su gracia para los demás. Al obedecerle, podemos estar llevando consuelo, esperanza y bendición a alguien que lo necesita. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en el mundo, y eso implica escuchar la voz de Dios y actuar en consecuencia, para ser una influencia positiva y edificante en las vidas de las personas que encontramos a diario. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que parecen pequeñas o insignificantes, pero esas pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en la vida de alguien. Puede ser un acto de bondad hacia un vecino, una palabra de aliento a un amigo, o incluso una oración silenciosa por alguien que está pasando por un momento difícil. Cuando obedecemos esas indicaciones del Espíritu Santo, estamos permitiendo que Dios nos use como sus manos y pies en este mundo. Nunca debemos subestimar el poder de una simple acción de obediencia, ya que Dios puede usarla para cambiar el corazón de alguien o para llevar una palabra de esperanza en el momento justo. La historia de Felipe y el eunuco etíope es un ejemplo claro de cómo Dios usa la obediencia de sus hijos para bendecir a otros. Dios le dijo a Felipe que fuera por un camino específico, y aunque no sabía exactamente por qué, obedeció. En ese camino, se encontró con un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías y no comprendía lo que estaba leyendo. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó al eunuco y le explicó el significado de las Escrituras, hablándole de Jesús. Como resultado, el eunuco creyó y fue bautizado. Esta historia nos muestra cómo, al obedecer la voz de Dios, podemos ser parte del plan divino para llevar salvación, esperanza y consuelo a quienes lo necesitan.
El poder de la obediencia también se manifiesta cuando decidimos dejar de lado nuestro miedo y confiar en que Dios nos guiará incluso en lo desconocido. Puede que Dios nos pida que hablemos con alguien sobre nuestra fe, que perdonemos a alguien que nos ha hecho daño, o que hagamos algo que parece estar fuera de nuestra zona de confort. Estos pasos de fe son oportunidades para experimentar el poder y la presencia de Dios de una manera profunda y significativa. Cada vez que obedecemos, nuestra fe crece y nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. La fe y la obediencia son pilares fundamentales en nuestra relación con Dios. No siempre será fácil dar esos pasos de fe, especialmente cuando no entendemos completamente el propósito detrás de lo que Dios nos está pidiendo, pero esos momentos son los que nos permiten experimentar su presencia y poder de una manera especial. Muchas veces, cuando nos atrevemos a obedecer, vemos milagros, puertas abiertas que no esperábamos, o un cambio radical en nuestra vida o en la vida de alguien más. La historia de Pedro caminando sobre el agua es un ejemplo claro de esto. Pedro salió de la barca en medio de una tormenta, no porque supiera que era seguro, sino porque Jesús le dijo, «Ven». Aunque las aguas estaban agitadas y todo a su alrededor parecía inseguro, la voz de Jesús fue suficiente para que Pedro diera ese paso de fe. Y mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible, caminar sobre el agua. Este milagro fue posible gracias a la obediencia y la confianza de Pedro en la palabra de Jesús. Nosotros también enfrentamos situaciones en las que Dios nos llama a salir de nuestra barca, nuestra zona de confort, y caminar en fe, aunque el terreno parezca inestable. Tal vez nos pide que dejemos un trabajo que no nos permite crecer espiritualmente, que comencemos un nuevo proyecto o que restablezcamos una relación rota. En esos momentos, aunque el miedo y las dudas puedan querer paralizarnos, debemos recordar que Jesús está allí, guiándonos y sosteniéndonos, tal como sostuvo a Pedro. Nuestra parte es mantener los ojos fijos en Él y dar el siguiente paso con confianza, sabiendo que si Él nos ha llamado, nos sostendrá. La historia de Pedro también nos enseña lo que sucede cuando quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en las dificultades. Mientras Pedro miraba a Jesús, pudo caminar sobre el agua, pero cuando comenzó a mirar las olas y el viento, se llenó de miedo y empezó a hundirse. De la misma manera, cuando nos enfocamos en los problemas y en las dificultades en lugar de poner nuestra mirada en Dios, es fácil sentirnos abrumados y llenos de temor. En esos momentos, debemos recordar que Jesús está allí para levantarnos, tal como lo hizo con Pedro cuando clamó por ayuda. Él no nos dejará hundirnos. Siempre está dispuesto a extender su mano y levantarnos, sin importar cuán profundas parezcan ser las aguas. Otro aspecto importante de nuestra relación con Dios es aprender a confiar en Él en el proceso. A veces, el camino hacia la promesa puede ser largo y lleno de desafíos. Podemos tener un llamado claro de parte de Dios, pero el proceso para llegar allí puede ser inesperado. La vida de José es un ejemplo de esto. José recibió sueños de Dios en los que se le mostraba que algún día sería un líder, pero antes de que esos sueños se cumplieran, tuvo que pasar por muchas pruebas. Fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado en Egipto, y luego fue injustamente encarcelado. Parecía que todo iba en la dirección opuesta a lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, José no dejó de confiar en Dios, y con el tiempo, sus sueños se hicieron realidad. Llegó a ser el segundo al mando en Egipto, y pudo salvar a su familia durante un tiempo de gran hambre. El proceso que José vivió es un ejemplo claro de cómo Dios nos prepara para el propósito que tiene para nosotros. Los momentos de prueba y dificultad no son en vano, son oportunidades para crecer, para aprender a depender de Dios y para ser moldeados en el carácter que necesitamos para cumplir con nuestro llamado. Durante el tiempo que José pasó en prisión, desarrolló habilidades, aprendió sobre liderazgo y maduró espiritualmente. Todas esas experiencias lo prepararon para el momento en el que Dios lo elevaría a una posición de autoridad. Del mismo modo, cuando nosotros enfrentamos pruebas, Dios las usa para fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. Dios también nos habla a través de nuestra conciencia y el testimonio del Espíritu Santo. Muchas veces, sentimos una impresión interna que nos guía hacia una decisión o nos advierte de algo. Ese testimonio del Espíritu Santo es una de las maneras más personales en las que Dios nos habla, y es importante aprender a ser sensibles a esas impresiones. A veces, podemos sentir un empujón interno para hacer algo, como orar por alguien, evitar cierta situación o ayudar a alguien necesitado. Otras veces, podemos sentir una sensación de inquietud que nos advierte sobre un peligro o una mala decisión. Debemos estar atentos a estas señales internas, porque es Dios quien nos está guiando y protegiendo. El Espíritu Santo nos fue dado como nuestro consolador y guía.
Jesús dijo en Juan 4:13 que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda lo que Jesús nos enseñó y quien nos da la sabiduría para aplicar esos principios en nuestras vidas diarias. Como creyentes, tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo habitando en nosotros, dándonos dirección, consuelo y ayuda en cada momento. No debemos subestimar el poder de esta relación. Es a través del Espíritu Santo que recibimos la fortaleza para enfrentar cada día y la dirección para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. A veces, Dios utiliza los momentos más inesperados para hablarnos. Puede que estemos en medio de nuestras actividades diarias cuando de repente sentimos una impresión en nuestro corazón. Es posible que esa impresión sea el Espíritu Santo guiándonos a hacer algo que podría cambiar el rumbo de nuestra vida o la vida de alguien más. Estos momentos son oportunidades para experimentar la guía directa de Dios y ver cómo Él obra en nuestras vidas. Por eso, es esencial vivir con una actitud de apertura y disposición, siempre listos para obedecer cuando sintamos que Él nos está hablando. El Espíritu Santo también es quien nos ayuda a recordar la palabra de Dios cuando la necesitamos. Cuanto más tiempo pasamos leyendo y meditando las Escrituras, más fácil es para el Espíritu Santo traer esos versículos a nuestra mente cuando enfrentamos situaciones específicas. La Biblia es como un almacén de verdad y sabiduría, y cuando permitimos que esa verdad se arraigue en nuestro corazón, el Espíritu Santo tiene mucho con que trabajar. En momentos de duda, tentación o necesidad, el Espíritu puede recordarnos una promesa de Dios, un principio de su palabra o una historia que nos anime y nos dé la perspectiva correcta. La importancia de estar llenos de la palabra de Dios no se puede subestimar. Es a través de las Escrituras que aprendemos quién es Dios, cómo piensa y qué espera de nosotros. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, y cuanto más la estudiamos, más conocemos su carácter y aprendemos a distinguir su voz de entre otras voces que podrían confundirse con la suya. En un mundo lleno de tantas opiniones y distracciones, la palabra de Dios es la guía segura que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a seguir su dirección con seguridad. En el Salmo 119:11, el salmista dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón nos ayuda a mantenernos en el camino correcto y a evitar las trampas que el enemigo podría poner en nuestro camino. Cuando conocemos bien las Escrituras, podemos discernir más fácilmente qué es lo que Dios está diciendo y qué no. La palabra de Dios también es descrita como una espada, Efesios 6:17, lo cual nos recuerda que es una herramienta poderosa que podemos usar en nuestra lucha espiritual. Cuando enfrentamos pensamientos negativos o mentiras del enemigo, la palabra de Dios nos da la verdad que necesitamos para combatir esas mentiras y mantenernos firmes en nuestra fe. En nuestra vida diaria, podemos enfrentar situaciones que desafían nuestra fe y nos hacen dudar de la bondad y el propósito de Dios para nosotros. En esos momentos, la palabra de Dios es nuestro ancla. Nos recuerda que Dios tiene un plan para nosotros, que nunca nos dejará ni nos abandonará, y que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Estas promesas nos ayudan a mantenernos enfocados en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros. La oración, la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, la obediencia y la disposición a ser moldeados son todos aspectos esenciales para aprender a escuchar la voz de Dios. No es algo que aprendemos de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere dedicación y entrega. A medida que buscamos a Dios y decidimos seguir su dirección, nuestra relación con Él se hace más profunda, y nuestra capacidad para discernir su voz se fortalece. A medida que seguimos profundizando nuestra relación con Dios, nuestra capacidad para escuchar su voz se vuelve más clara y nuestra confianza en su guía crece. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros llegue a ser tan sensible a su voz que podamos discernir su dirección en cada situación, grande o pequeña, que enfrentemos. Esta relación íntima y constante con Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto poderoso en las vidas de aquellos que nos rodean. Dios quiere usarnos como canales de su amor, de su gracia y de su esperanza para los demás. Cuando somos sensibles a su voz, estamos mejor equipados para ser una bendición para otros. Una parte esencial de aprender a escuchar a Dios es la práctica constante de la gratitud. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta y a enfocarnos en las bendiciones de Dios, en lugar de en los desafíos o problemas que podamos enfrentar. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho y por lo que está haciendo, abrimos nuestro corazón a recibir más de Él. La gratitud nos recuerda que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, y nos mantiene en una posición de humildad y dependencia de Él.
En Filipenses 4, 6-7, se nos da una clave importante para vivir en paz y escuchar la voz de Dios. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, Él nos promete darnos su paz. Esta paz es una señal de que estamos alineados con su voluntad y de que estamos confiando en Él en lugar de en nuestras propias fuerzas. La paz de Dios actúa como un guardián de nuestros corazones y mentes, ayudándonos a no dejarnos llevar por la preocupación o el miedo. Además de la gratitud, otra clave importante es vivir una vida de adoración. La adoración no se trata solo de cantar canciones en la iglesia los domingos. Es un estilo de vida que implica reconocer a Dios como nuestro Señor en cada área de nuestras vidas. La adoración nos ayuda a mantener nuestra mirada en Dios y nos recuerda quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Cuando vivimos en adoración constante, nuestra perspectiva cambia y nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. En esos momentos de adoración, Dios nos habla, nos guía y nos da el consuelo y la dirección que necesitamos. La adoración también nos ayuda a soltar las cargas que llevamos. A veces, estamos tan enfocados en nuestras preocupaciones y problemas que no podemos escuchar la voz de Dios. Pero cuando nos tomamos el tiempo para adorar, para dejar de lado nuestras preocupaciones y enfocarnos en la grandeza y la bondad de Dios, nuestros problemas se vuelven más pequeños y la paz de Dios comienza a llenar nuestro corazón. En la adoración, encontramos descanso para nuestra alma, y en ese lugar de descanso es donde muchas veces podemos escuchar a Dios más claramente. La vida de David es un ejemplo hermoso de alguien que vivió en adoración constante. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque buscaba a Dios con sinceridad, a través de la adoración y la oración. A lo largo de los Salmos, vemos cómo David expresaba sus emociones, sus luchas y sus alegrías ante Dios, siempre reconociendo su grandeza y su fidelidad. Incluso en los momentos más difíciles de su vida, cuando huía de sus enemigos o enfrentaba las consecuencias de sus errores, David siempre volvía a Dios con un corazón lleno de adoración y arrepentimiento. Esta cercanía con Dios permitió que David fuera sensible a su voz y que pudiera cumplir el propósito para el cual fue llamado. El arrepentimiento es otro aspecto importante en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para escuchar su voz. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, y cuando no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y arrepentirnos, nuestra capacidad para escuchar a Dios se ve afectada. Pero Dios, en su amor y misericordia, siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra relación con Él cuando nos acercamos con un corazón arrepentido. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no solo nos libera de la culpa, sino que también nos permite volver a estar en comunión con Dios y escuchar su voz con claridad. Dios no solo nos habla para darnos dirección en nuestras decisiones, sino también para animarnos, fortalecernos y mostrarnos su amor. A veces, podemos estar pasando por momentos de desesperanza o desánimo, y Dios utiliza su voz para recordarnos quiénes somos en Él y cuál es nuestro propósito. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esos momentos de debilidad, es importante recordar lo que Dios dice sobre nosotros y no dejarnos llevar por lo que sentimos o por las circunstancias que enfrentamos. Dios también nos anima a través de su palabra y nos recuerda que, en Cristo, tenemos victoria sobre cualquier situación. A veces, los pensamientos negativos y las mentiras del enemigo pueden tratar de llenarnos de dudas e inseguridades. Pero cuando conocemos bien la palabra de Dios y permitimos que esa verdad se arraigue en nuestro corazón, podemos combatir esas mentiras con la verdad divina. La Escritura es la espada del Espíritu, una herramienta poderosa que nos permite vencer cualquier ataque del enemigo y mantenernos firmes en la verdad de quienes somos en Cristo. Además de hablarnos para darnos dirección y ánimo, Dios también nos habla para darnos revelación sobre su carácter y sus planes. A medida que nos acercamos a Él y le conocemos más, empezamos a comprender su corazón y su manera de obrar. Dios quiere que lo conozcamos, no solo que sepamos sobre Él, sino que tengamos una relación íntima en la que experimentemos su amor, su gracia y su presencia de una manera profunda. Esta revelación nos transforma y nos lleva a vivir una vida que refleja su carácter y su amor a los demás. Cuando aprendemos a escuchar a Dios de una manera constante, nuestra vida empieza a cambiar.
Las decisiones ya no se basan en nuestros propios deseos o en lo que el mundo nos dice que debemos hacer, sino en lo que Dios nos muestra. Y aunque la obediencia no siempre sea fácil, la paz que viene al saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios no tiene comparación. Vivir escuchando la voz de Dios nos lleva a un nivel de fe, de confianza y de propósito que va más allá de lo que podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. Dios también utiliza nuestros dones y talentos para comunicarse con nosotros y con los demás. Cada uno de nosotros ha sido creado con habilidades únicas y específicas, y Dios quiere utilizarlas para cumplir su propósito en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Puede que tengas un talento para la música, para enseñar, para servir a los demás o para liderar. Dios puede usar esas habilidades para hablarte y para impactar a otros de una manera poderosa. Cuando ponemos nuestros talentos al servicio de Dios, Él los usa para bendecir a otros y para mostrarnos su propósito para nosotros. El apóstol Pablo nos habla de cómo somos un cuerpo en Cristo, y cada uno de nosotros tiene un papel único y especial. 1 Corintios 12, 12-27. Cuando utilizamos nuestros dones para servir al cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios, estamos participando en el plan de Dios de traer su reino a la tierra. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que cumplir, y al escuchar la voz de Dios, aprendemos cómo usar nuestros dones de la manera más efectiva para su gloria. A medida que continuamos en nuestra relación con Dios, aprendemos a discernir no solo su voz, sino también el propósito detrás de sus palabras. Dios nos habla para guiarnos, sí, pero también para transformarnos, para acercarnos más a Él y para hacernos más como Cristo. Este proceso de transformación es continuo y requiere nuestra disposición a ser moldeados por Dios. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando permitimos que Él nos moldee, nos convertimos en el tipo de persona que puede cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida.